Regresamos con más análisis en Así Estamos. Una gran concentración de vehículos, del casi 1.000.000 de vehículos que tiene el país, está en San Salvador. Entre el 40 al 60% podría estar concentrado en las calles de San Salvador. Muchas de estas pareciera que ya no dan abasto, o sea, es decir, no alcanzan a ser suficientes para la movilización de toda esta cantidad de vehículos, que se ve incrementada por un descenso también en los combustibles, y la gente dice, bueno, hoy voy a sacar mi vehículo, porque cuando el precio años atrás estaba alto, la gente empezó a disminuir en el uso, pero de repente tenemos tráfico pesado, el Fovial reacciona, el Ministerio de Obras Públicas también, se hacen algunos diseños y bueno, se comprometen esos diseños y ahora ya hay algunos en obra y será importante conocer esto cómo va a beneficiarnos. Felipe Rivas está con nosotros como director ejecutivo del Fovial. Gracias por acompañarnos nuevamente, Felipe. Creo que son obras importantes las que se están haciendo, una inversión también relevante en obra pública, en el tráfico de la capital. Efectivamente, es una inversión muy fuerte en el área metropolitana de San Salvador, particularmente en estos puntos que se identificaron y se diagnosticaron hace ya varios años como puntos críticos y que requieren darle mayor conectividad y fluidez. Pero aquí hay que aclarar una parte, el tema de infraestructura siempre va a ser necesario, como en cualquier país, en cualquier dinámica de inversión, empleo y desarrollo, pero tampoco es que sea la panacea en el tema de la gestión vial, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque en la medida que el nivel de carga vehicular aumenta, vemos los crecimientos que hay anualmente en términos de la flota vehicular de todo tipo. Vemos también la concentración que esto está teniendo en algunas horas, porque no es que la red vial se satura permanentemente. Uno puede ver capitales como Panamá, Costa Rica, Miami y otras ciudades, Guatemala, por ejemplo, que es casi todo el día y permanente. Nosotros todavía no llegamos a ese nivel de estrés, pero sí hay puntos en los que hay que trabajarlo y hay que seguir haciendo esta dinámica de inversión en infraestructura vial, que es en lo que estamos. Eso lo digo porque hay que considerar también que quizás el país ya tenga que tomar otro tipo de medidas que se han ido estudiando, pero que todavía no se aplican, sobre todo en horas de mayor tráfico vehicular, como son horarios escalonados, algunas restricciones que ya se aplican en estos otros países y que aún así está saturado, pero que venga a dar dinamismo y por supuesto el ahorro que eso implica, ahorro de combustible, ahorro de tiempos y además mayor efectividad en términos de la actividad productiva y social del país. Eso creo que es un elemento importante de esa movilidad. Ahora bien, en el tema de infraestructura tenemos 3 proyectos centrales aquí en San Salvador, además de la red vial. Hay que aclarar también la competencia fovial es la conservación vial. Y en ese sentido hay también planes orientados a recuperar la mora vial y de eso podemos hablar un poquito más adelante, pero en términos de lo que son estos grandes proyectos hay 4 identificados, 3 con recursos y que estamos en proceso de ejecución. Uno era el punto de Naciones Unidas, donde ahí el flujo vehicular, el TPDA que le llamamos, es de 45.000 vehículos en promedio diarios. Luego el otro punto que era Maferrer, ahí ya está llegando a los 50.000 vehículos en promedio diario, y el de Rancho Navarra, que igual tiene. Esos son los 3 puntos que tenemos con financiamiento y que vamos en proceso de ejecución. Ahora bien, hay otro punto por el Árbol de la Paz, que ese ha sido diseñado, pero por el momento no se cuenta con todos los recursos necesarios. Además de lo que ya conocemos, ¿verdad? Y que es el día a día de cómo resolver en el sector de Soyapango y en el sector de Los Chorros, las entradas principales a la capital, por La Gloria y por supuesto el Rancho Navarra. Ahí también hay temas y están en planificación en el Ministerio de Obras Públicas algunas soluciones. Nosotros entramos en términos de inversiones adicionales, gracias a la titularización que autorizó la Asamblea Legislativa y con ello que nosotros pudiésemos intervenir este tipo de acciones complementarias
inversiones adicionales a lo que es el rol principal del Fovial. Ahora, cuando hablamos del resultado que se espera, y usted ha aclarado, hay que hacer infraestructura, invertir en ella, pero esta probablemente no va a darle la solución total. Entonces, ¿cómo es que tenemos que entender la necesidad de esta inversión y el resultado que esperamos, que haya más fluidez en el tráfico? Porque tiene que ser progresiva y tiene que ser, porque bueno, no estamos hablando de que somos un país con altos ingresos, digamos, en términos de que pueda destinar mayores recursos a la infraestructura vial. Países como Panamá, que tuvo un boom en términos de crecimiento económico y todo lo que destinó a infraestructura y aún así no logró resolverlo, El Salvador no tiene esa condición como para hacer todo un plan maestro completo, aunque lo tiene definido, pero no podría hacerlo de una vez, tiene que ir en escala. Pero sí resolvemos los puntos centrales de lo que está planteado en el diseño. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos resolviendo lo del sector aquí del redondel Naciones Unidas y ya vimos los impactos. Con solo la entrega que nosotros hicimos anticipado de los 2 puentes superiores, ahí el flujo vehicular cambió. Incluso cuando entramos al proyecto cambió, gracias al modelo de gestión de tráfico. Pero esto porque viene acompañado de un modelo constructivo que facilita la armonización entre la gestión del tráfico y la gran obra que estaba ahí planteada. Y eso sí, con mucho sacrificio de los trabajadores, debemos decirlo. Hubieron muchas jornadas que fueron de 9 a 4 de la mañana. Por ejemplo, la colocación de esas grandes vigas nunca obstaculizó a la ciudadanía, pero porque se trabajó con un plan especial. En otras circunstancias y en otras condiciones eso hubiera sido un cierre total, ¿verdad? Solamente esos puntos ya le dieron una fluidez. Ahora que estamos, por ejemplo, en la etapa casi final del túnel, que es lo más complicado en términos de tráfico, tenemos una restricción bastante fuerte en estos momentos porque estamos con la rampa de acceso de Jerusalén hacia el túnel y la rampa de salida, que es la que conecta a la autopista General Caña. Y eso nos ha llevado a una gran restricción, pero como ya tenemos los 2 puentes superiores operando, no se siente. Ahora, la pregunta es si después de todo esto, teniendo más fluidez en estos puntos, no los vamos a trasladar nada más a otro punto. Hay 2, 3 redondeles más adelante en San Benito, donde no tenemos infraestructura Sin duda, nosotros tenemos que hacer una planificación integral. De eso se encarga, como le decía, la unidad especializada del Ministerio de Obras Públicas. Sin duda tendrá que haber más inversión a futuro, pero en cada punto central de los estudiados hay una distribución de la carga. Entonces no es automático que, bueno, entonces yo paso al otro redondel y allá se me concentra. No es automático porque hay una redistribución. Por ejemplo, ese punto estudiado, y por eso quedó el diseño tal cual está, porque se analiza cada punto en cuanto a la cantidad de vehículos promedio diario y las distribuciones que se generan ahí. Porque ahí usted encontrará que se distribuye hacia la Panamericana, salen de Antiguo, por ejemplo, hay una distribución hacia la Jerusalén, hay una distribución efectivamente hacia el siguiente redondel, pero ya no es la misma carga. Y ahí sí hay un tema de gestión de tráfico. Igualmente, ahora pasémonos al Masferrer. Ahí en Masferrer estamos tratando de resolver una problemática de 50.000 en promedio. Usted tenía prácticamente a partir de las 2:30, 3 de la tarde, prácticamente lleno esa Jerusalén desde la Monseñor Romero hasta llegar al Masferrer. Incluso ahora que hemos entrado con el proyecto y que tenemos pocos días, ya esa cantidad de vehículos no está por la gestión de tráfico y por el modelo constructivo. Eso va a suceder algo similar, va a haber una redistribución. De hecho, en esa zona hay una redistribución y tenemos luego el siguiente redondel, el Uruguay. Es probable que ahí haya que hacer una inversión a futuro, pero es parte del diseño y la planeación de ir progresivamente. ¿Qué tanto deberíamos estar trabajando en cambiar sentidos de calles? En el pasado se hizo, o en las ciudades como Guatemala, permanentemente se están cambiando o haciendo ejercicios de cambios de tráfico y de sentido. No, en el caso nuestro lo que hemos hecho es un plan de gestión de tráfico. El plan de gestión de tráfico, como le digo, va acorde al plan constructivo y a las restricciones. Los cambios de sentido que se han hecho son estrictamente temporal mientras dura la obra.
Ahora bien, esta ya es otra unidad que es la del Viceministerio de Transporte, en coordinación con la Policía Nacional Civil y por supuesto con los técnicos o los especialistas de Fovial, pero en el sentido estricto, este manejo que se está haciendo en esa zona es para el proyecto. Claro. Ahora bien, hay varios especialistas, incluso algunas fundaciones del sector que han contratado adicionalmente y como un complemento a los trabajos que se han hecho y a las estimaciones que se han hecho para ver si algunos de esos trabajos se quedan de manera permanente, pero eso es muy prematuro en estos momentos. Nosotros hemos hecho un dispositivo y una reorientación de tráfico en función de garantizar que el flujo de estos casi 50.000 vehículos tengan rutas alternas para llegar a sus destinos mientras dure el proyecto, y en la medida vamos haciendo las restricciones respectivas por el modelo constructivo, en esa medida vamos a ir haciendo ajustes, modificaciones, pero hasta ahí. Luego que quede una visión definitiva de cómo quedan algunas rutas, es otro estudio. No estamos partiendo de que esto es temporal lo que hemos planteado. Ahora sí, hay ganancia en el sector, porque lo primero que hicimos fue poner las calles en condiciones óptimas. Muchas eran municipales, que no tenían atención desde hace muchos años. Segundo, encontramos incluso ahí algunas cárcavas que tuvimos que resolver en menos de 24 horas porque estábamos contratiempos del proyecto principal. Tercero, hemos hecho la ampliación del 87 Avenida Sur a 4 carriles, que ya solo eso es ganancia para el sector. Y son a veces trabajos que uno dice, ¿por qué no se hicieron antes y son tan pequeños y sencillos que ayudarían siempre? Sí. O la ampliación de la Bernal, que en su momento también se logró conseguir un carril más ahí. ¿Cuánto de esta ingeniería la vamos a empezar a implementar? Porque yo recuerdo y escuchaba del ministro Gerson en algún momento un plan también de más conexiones o puntos de conexión en la capital, porque tenemos varias quebradas que cortan los fluidos de las calles, entonces hay que interconectarlas. Sí. Bueno, este es un trabajo, como les decía, ya del área especializada, del MOP en términos de diseño de infraestructura y la parte estrictamente de gestión de tráfico con el BMT. Ahora, en el caso de Fovial, que son obras adicionales y cuando entramos así a puntos específicos, sí tratamos de combinar y hacer sinergias interinstitucionales y asumir la conducción del proyecto, tal como lo hemos hecho en Naciones Unidas. Pero sí hay estudios relacionados a eso y sí tenemos algunos en proceso. Por decirle algo, hay un problema, por supuesto, de acceso a la capital por el sector oriente, y en estos momentos ya estamos a punto de lanzar una licitación desde el Fovial, acompañando la gestión del Ministerio de Obras Públicas, en el sentido de lograr que de Cárcel de Mujeres a Soyapango se convierta en 4 carriles, es decir, una ampliación por todo lo que ha implicado toda la entrada del Boulevard del Ejército y la restricción con todo lo que fue la inversión de Citrán. De hecho, el Fovial trabajó desde San Bartolo y Lopango con una renovación completa. Los carriles paralelos del Citrán lo hizo el Fovial, y en todo en una temporada nocturna, trabajando de 9 de la noche, casi de 10 a 4 de la mañana, y eso la gente ni cuenta. ¿Sí? En qué momento nosotros recuperamos los carriles adyacentes. ¿Tiene culpa el Fovial, el diseño del Citrams en este problema del tráfico? ¿Tenemos un mal diseño ahí tendría que corregirlo? Ahí habría que entrar a una valoración más de fondo. Lo que pasa es que diseños hay de todas las modalidades, al más caro hasta el más barato y a lo más óptimo para el país y las condiciones. Quizás ahí hay un punto complicado en la 25 de todo el diseño, pero miren, en la mayoría de ciudades usted sabe que lo que se privilegia es el transporte colectivo. Y aquí no hemos estado acostumbrados a un modelo que privilegie el transporte colectivo a la mayoría, a la masa de trabajadores, que es la que se traslada. Hemos tenido un combinado un poco más equivalente a favorecer a los sectores medios o que tienen por lo menos acceso a un transporte, y al final vemos que nuestras calles se saturan con grandes cantidades de transporte con una persona, cuando a la par puede ir un microbús, un bus con mucha gente. Entonces ahí hay un concepto, digamos, por una parte, pero sí, hay de diseños de doble nivel, por ejemplo, que hubiera sido una solución excelente, pero es otra condición económica también. Eso habría que valorarlo en su momento, pero lo importante en estos momentos es cómo resolvemos y recuperamos
parte de la red vial principal adicional para generar estas opciones. Por ejemplo, estamos trabajando eso, y de agua caliente también se va a sustituir un puente ahí para darle más fluidez. Igual como vamos a entrar muy pronto a hacer el diseño para ampliar uno de los aspectos que en el día a día aquí se lo reportan a ustedes, que es la entrada por los chorros. En eso estamos muy prontos a entrar nosotros como Fovial a colaborar en esta visión. Como digo, son inversiones adicionales. Nuestra prioridad es la conservación vial. Pero en la medida que hay autorización y se puede hacer en el marco de la ley y de los recursos mínimos disponibles, se hace. Pero también se va a trabajar en ese sentido. Y luego el tema de los gestores. El tema de los gestores ha impactado bastante porque ha logrado dar dinamismo en varios puntos, por lo menos en los proyectos de Fovial. Son muy eficientes. Son muy eficientes, sobre todo cuando logran ya la capacidad y la sincronización adecuada. Ese es un tema muy importante. ¿No nos saldría más barato los gestores que parte de la infraestructura tan costosa? Digo, manteniendo la fluidez del tráfico. No necesariamente, o sea, yo creo que sí hay que aumentar la cantidad de gestores en puntos centrales donde no podemos hacer inversión y en las horas determinadas, pero el tema de inversión, recuerde que ese es un tema no solo de la infraestructura en sí, de la conectividad, sino es también un tema de inversión, de empleo, de lograr mayor ahorros en términos de efectividad en el transporte de la logística de un país, y eso lo vamos a tener permanentemente aquí y en todas partes del mundo. Y en la medida que sean mejores inversiones, mejor calidad de la inversión y mejor nivel de ejecución, todos ganamos. Y eso es una dinámica permanente. O sea, no es un problema de que si yo le resuelvo a usted de que pase en tantos minutos en un sector. Es un tema más integral e integrador de todo el sector que está encadenado para usar una vía, una ruta o un tipo de infraestructura de esta naturaleza. Hay también en esto, digamos, responsabilidad compartida en cuanto a calidad de calles con las municipalidades y otras cosas que están generando problemas, como por ejemplo el cierre en las colonias por portones y calles que antes conectaban unas con otras, ahora no se puede porque la gente ha instalado ahí con la venia municipal, el tema de calles que no se sabe a quién le corresponde, si al municipio o al Fovial, y todo el mundo pues se ve en dificultades porque no se reparan a tiempo. Estas cosas, Felipe, ¿cómo se deberían ir solucionando en el tiempo y en función de garantizar una fluidez y una eficiencia en el trabajo vial? Lo que sucede es que sí están definidas, todas están definidas. El problema es en qué medida todos asumimos la responsabilidad. Y por supuesto que hay una limitante de recursos importante. Hay una red principal definida, de esa la mayor parte la tiene el Fovial, hay otra parte que la tiene el Ministerio de Obras Públicas, que es menor, y también eso se ha ido liberando porque el MOP tiene la posibilidad de hacer convenios con las municipalidades y ayudarles a las municipalidades a avanzar en esto. De hecho, el MOP tiene una unidad especial de enlace con las municipalidades y con gestión social para ir avanzando en este tipo de convenios, y ha sido una labor muy importante. Y eso va a continuar, y la red municipal está clarísima. Lo que pasa es que desde los municipios incluso no está el mapa completo de cuánto significa esa red, y tienen pocos recursos, sobre todo las pequeñas. Aquí hay un tema clave, por ejemplo, en la medida que se aumenta el FODES, debería haber un recurso destinado exclusivamente para la parte vial de infraestructura, así como la recaudación de impuestos locales debería ir en una parte. Porque también hay temas constructivos, o sea, hay mucha colonia que lamentablemente no cubrieron todo el estándar. Entonces, al grado de que se entrega con un nivel de red vial local tan deteriorada o tan limitada técnicamente que al cabo de un par de años ya es responsabilidad municipal y quedó mal. Y hay muchos años de que no ha habido inversión ahí. La red vial que le corresponde, en este caso a nosotros, al Fondo de Conservación Vial, la mayoría está en condiciones transitables, la mayoría recibe una atención desde enero hasta diciembre, incluso somos los que más nos activamos en periodos de emergencia, de lluvias,
pero sí hay que decir que también hay una mora vial que se generó en estos años desde su creación del Fovial, de más de 1.400 kilómetros, que eso lo requiere una construcción nueva, total. Y como sucede en la mayoría de países, que esta se traslada al MOB o a otra fuente en términos de financiamiento porque es muy alto. Recuérdese que el Fovial, por ejemplo, empezó a recibir una red de aproximadamente 4.000 kilómetros aproximadamente, con la misma inversión que tiene ahorita. En estos momentos va a más de 6.300 de red y sigue aumentando en la medida que, por ejemplo, vino Fomilenio, hizo esta nueva infraestructura de la cual no toda estaba en óptimas condiciones, pero que ya le toca asumirla en términos de mantenimiento. Viene otro proyecto de caminos rurales y tiene que asumirlo el Fovial, se le traslada esa red y con los mismos recursos. Entonces, esto hay una lógica básica, ¿verdad? Un principio básico de teoría. Esa es mi última parte de la conversación, el tiempo se ha ido volando. ¿Estamos financieramente bien? ¿Necesitamos aumentar el Fovial? ¿O esto se va a complicar en cualquier momento hablando de las capacidades financieras de Fovial? En la capacidad financiera, pues ya hay un estudio inicial que se hizo hace un par de años, por eso la Asamblea autorizó que se hiciera la titularización para estos proyectos complementarios, pero también para proyectos de recuperación de esta mora vial. De hecho, es a partir de eso que se logra hacer esas grandes inversiones en la parte norte, por ejemplo, la troncal, la Panamericana, la recuperación de la Panamericana, Los Chorros, San Bartolo, Ilopango, Soyapango. Se hace una gran inversión para ir recuperando precisamente esa mora vial, pero sigue siendo sobre la base de la misma contribución. Entonces ahí hay una recomendación de Fomilenio en términos de que, y ahora es una condicionante en el Fomilenio 2, de que efectivamente el Estado salvadoreño debe garantizar más recursos para la conservación vial, porque si no, de hecho, su ruta sería bastante crítica. Eso está planteado hace varios años, incluso fue planteado en el Fomilenio 1. Lo que sucede es que se negoció de tal manera de que el Estado garantizó, por ejemplo, que pasaran parte de los recursos de multas, pero más bien de las tarjetas de circulación y las multas asociadas a las tarjetas de circulación. Eso daba un poquito de mayores recursos al Fovial más la titularización, pero eso como una medida transitoria, no como una respuesta ya real a ese condicionamiento, porque ya los estudios ya lo detectaron, ya lo plantearon. Y luego lo que hacen otros países es que la red mala la devuelven, en este caso al MOB o a la instancia respectiva, utilizan o recursos ordinarios o recurren a préstamos y resuelven las calles. Eso es lo que ha hecho Panamá, lo que ha hecho Costa Rica, lo que ha hecho la mayoría de países, incluso en Estados Unidos, que podrían disponer de más recursos, hacen este tipo. Y lo otro que en El Salvador no se aplica mucho son las famosas concesiones, ¿verdad? O las APP, los asocios públicos privados en red vial, pero nosotros no ofrecemos tantas condiciones porque somos una franja muy pequeña, ¿verdad? Las rentabilidades, aunque hay algunos tramos que se podrían trabajar también en esa visión de asocios públicos privados. No necesariamente, pero sí sistemas similares, pero en rutas nuevas, no, o sea, inversión fresca, inversión nueva, no exactamente en las que ya existen. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias, muy realmente. intensa porque es mucho el tema que abordar en cuanto a Fovial, pero podemos reprogramarnos para seguir ampliando porque me parece muy interesante. Vamos a despedirnos nuevamente con imágenes del tráfico para ver cómo va a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien, gracias.